Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a preparar 7 desayunos, uno para cada día de la semana, así que espero que les guste. No olviden de suscribirse en la parte de abajo y vamos a empezar con el primer desayuno. Les voy a enseñar a preparar este delicioso French toast con proteína. Lo único que vamos a necesitar es batir un huevo o también pueden utilizar solamente la clara. Vamos a agregar un poquito de stevia, esto es obviamente a gusto, media cucharadita de esencia de vainilla. Voy a agregar también canela a gusto, a mí me gusta bastante la canela así que le voy a poner un poquito más. Y también vamos a agregar leche, aproximadamente media taza de leche, y también voy a agregar la mitad de la porción de proteína en polvo. Utilizan la proteína que más les gusten, esta de acá es de sabor a vainilla. Vamos a mezclar esto muy bien y luego voy a tomar una rebanada de pan integral. Si es que tienen pan viejito, o sea que ya lo tienen un par de días guardado, sería mejor, pero si no, cualquier pan que tengan a la mano está bien. Vamos a remojar el pan con esta preparación y vamos a empezar a cocinarlo en una sartén que tenga un poquito de mantequilla y vamos a hacer que se cocine y se dore por los dos lados. Eso aquí lo pueden servir en realidad en cualquier momento del día. A mí me encanta preparar French toast incluso en la noche. Eso aquí lo pueden servir solo o si gustan pueden agregar una cucharada de miel de maple. También agregué unas cuantas fresitas y este es el delicioso French toast. La siguiente receta es estos deliciosos pancakes de hoja de coca. Obviamente si no pueden conseguir hoja de coca no se preocupen, yo les voy a decir con qué lo pueden reemplazar. Vamos a utilizar media taza de avena, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de canela, una pizca de sal, una cucharadita de polvo para hornear, 2 cucharaditas de hoja de coca en polvo o pueden utilizar té verde o lo pueden reemplazar por cocoa, un huevo, un plátano y media taza de leche de almendras o leche descremada. Y esta receta es facilísima porque lo único que tienes que hacer es licuar todos los ingredientes y luego prepararlo como si fuera cualquier pancake común y corriente. Lo vamos a preparar en una sartén chiquitita. Pueden agregar cosas extras como de repente pepitas de chocolate, lo que ustedes más gusten. Traten de hacerlo a fuego medio y una vez que empieza a secarse por encima es cuando ya podemos voltear el pancake y cocinar del otro lado. Y estos pancakes los voy a servir con un poquito de miel de maple. Ustedes pueden servirlo como ustedes más prefieran. También agregué un poquito de granola que más adelante les voy a enseñar cómo preparar. Para el siguiente desayuno vamos a empezar con café. En realidad todos mis desayunos siempre los sirvo con café, aunque no siempre los muestro. Voy a servir el café con un poquito de leche descremada batida y también voy a acompañar esto con huevos. Voy a cortar un poquito de cebolla china, que son los green onions, tomate, y los voy a cocinar con un huevo y una clara. Los voy a cocinar con un poquito de aceite de oliva en una sartén y una vez que se cocinen un poquito vamos a agregar el huevo batido por encima. Estos huevos los voy a poner encima de esas tortillas que son integrales, las voy a calentar un poquito y también voy a acompañar esto con un poco de fruta y también un cuarto de palta. Para la siguiente receta les voy a enseñar dos cosas que van a poder comer juntas o separadas. Lo primero va a ser granola. Les he mostrado muchas veces cómo preparo granola, pero se los voy a mostrar una vez más. Voy a tomar avena y lo voy a mezclar con quinoa. Estas son quinoa en hojuelas, si pueden conseguirlo. Si no, simplemente pueden utilizar solo la avena. Voy a agregar sal, canela, pasas, cranberries. También voy a agregar mantequilla de maní. Voy a agregar miel de maple y voy a mezclar todo bien para poder llevarlo al horno. Ya precalenté al horno, 175 grados centígrados, y lo vamos a llevar por aproximadamente 20 a 30 minutos. Cada 10 minutos diría yo voy a abrir el horno y voy a mezclar un poquito para que se cocine de manera pareja. Acuérdense también de poner un poquito de mantequilla o algún tipo de aceite en la bandeja para que no se vaya a pegar, y una vez que esto está doradito, crocantito, lo pueden utilizar solo o si no lo pueden utilizar de esta manera que les voy a enseñar. Acá estoy preparando un smoothie, que es simplemente un smoothie hecho de fresas, leche de almendras, proteína en polvo,
También le estoy agregando un poquito de hielo y como se dan cuenta va a quedar así súper espesito, casi como una textura de helado. Y por encima voy a agregar la granola que hemos preparado previamente, un poquito más de fresas y pepitas de cacao para poder terminar con este desayuno. Y ahora de un desayuno frío nos vamos a uno caliente. Les voy a enseñar a preparar este delicioso avena bowl. Voy a empezar tostando un poquito de quinoa. En realidad esto es opcional, pueden utilizar simplemente la granola que les había enseñado anteriormente. Si no, simplemente vamos a tostar un poquito de quinoa porque lo voy a agregar al final. Voy a llevar avena. Normalmente siempre utilizo media taza de avena, que son 40 gramos, y lo voy a cocinar con un poquito de vainilla, con un poquito de agua. Si gustan pueden agregar dátiles o un plátano para poder hacerlo dulce, y lo vamos a llevar al fuego para que se cocine. Pueden endulzarlo con stevia, azúcar rubia, lo que ustedes tengan a la mano. Una vez que la avena ya se cocinó, lo pasamos a un bol y vamos a empezar a decorarlo. Voy a agregar las hojuelas de quinoa que había tostado previamente. También voy a agregar un plátano, estos plátanos chiquititos que son deliciosos. Voy a agregar también pepitas de chía para agregar un poquito de omega, y también miel de maple, que casi nunca me falta aquí en la cocina. Aparte de eso necesitamos un poco de proteína, así que voy a cocinar 2 huevos que los voy a mezclar con 2 cucharadas de yogur griego. Esto va a hacer que los huevos tengan un sabor bastante delicioso, como si estuvieras agregando prácticamente queso. Se hacen súper cremosos y bastante ricos. Los voy a sazonar con sal, pimienta, y esto va a ser la proteína más los carbohidratos que estamos comiendo de la avena. Para el siguiente desayuno les voy a enseñar a preparar este delicioso sándwich, y vamos a empezar con un huevo y una clara. Ustedes pueden usar obviamente lo que ustedes más prefieran. Si quieren 2 huevos enteros, 2 huevos enteros. Yo estoy utilizando una más una clara. Lo voy a cocinar como si fuera un huevo regular, pero me gusta moverlo un poquito porque no me gusta que la yema esté, digamos, intacta. Me gusta esparcirla y que se cocine un poquito. También vamos a utilizar para este sándwich espinaca, y también voy a usar palta. Ahora, yo prefiero el sabor de la espinaca cuando está cocinada más que cuando está cruda, así que en la misma sartén voy a agregar la espinaca, le voy a agregar un poquito de sal, pimienta, y una vez que tenga todo esto listo, vamos a armar el sándwich. Yo ya había tostado el pan previamente, este es pan integral, y voy a empezar a armar el sándwich con los huevos, el avocado o la palta, perdón, y por último voy a agregar la espinaca. Y de esta manera tenemos nuestro delicioso sándwich, que va a ser perfecto para poder empezar el día. Para el siguiente desayuno les voy a enseñar a preparar este smoothie que probablemente ustedes ya me han visto preparar anteriormente. Estoy utilizando banana congelada, estoy utilizando todo un plátano completo y estoy agregando una taza de leche. Este es cashew milk, o sea, es leche de cashews. A esto le voy a agregar dátiles, eso va a hacer que sea más dulce. Ustedes pueden agregar miel si gustan, y también voy a agregar cocoa en polvo. Una cucharadita de cocoa en polvo si quieren hacerlo de chocolate, o simplemente pueden agregar un poquito de vainilla si quieren hacerlo, obviamente de sabor a vainilla. También voy a agregar proteína, una porción de proteína. Este de aquí es de vainilla, es aproximadamente 30 gramos de proteína. Y lo único que tenemos que hacer aquí es batir todos los ingredientes. Como el plátano está congelado, va a hacer que todo salga como si fuera prácticamente un smoothie de esta manera. Miren lo delicioso que es. A esto le voy a agregar cosas extras porque ustedes saben que yo soy un poco extra. Vamos a decorar esto con barritas energéticas. Estas de acá las pueden conseguir en Whole Foods. Si no tienen Whole Foods, probablemente puedo buscar la receta y tratar de prepararlas más adelante. Estoy agregando también granola, plátano, y voy a agregar un poquito de coco rallado. Ahora, estas barritas energéticas que estoy poniendo encima son altas en calorías, así que en realidad se me pasó la mano, puse más de los que realmente necesitaba, así que tengan bastante cuidado con cuánto comen de eso. Y eso fueron todas las ideas que tengo para ustedes, chicos, el día de hoy. 7 desayunos deliciosos, fáciles de hacer, que estoy segura que les va a encantar. Así que espero que les guste. No olviden de suscribirse en la parte de abajo. Cuéntenme cuál de todos los desayunos les gustó más. Y nos vemos muy prontito en el próximo video. ¡Chao!